Bien. Bueno, buenas tardes. Hoy me tocó a mí hablar y hacer la presentación del seminario, un poco porque Marco está teniendo algún lío con la cámara y otro poco porque la presentación de hoy es, hacer la defensa del trabajo final de Mauricio. Ahora lo presento más formalmente. Y como yo estoy en soy uno de los tutores, bueno, estoy encantado de hacer esto. Así que les doy la bienvenida a todos al siesta de hoy. La charla que tenemos hoy está a cargo de Mauricio Pitamiglio. Él es estudiante de la licenciatura en estadística y lo que va a presentar hoy es lo que hizo para terminar la carrera, digamos, el trabajo final, que se llama Estimación en dominios de indicadores socioeconómicos a partir de la encuesta continua de hogares. Los tutores somos Ignacio Álvarez Cato, que soy yo, y Juan José Goyeneche. Y Nati da Silva y María Eugenia, o Eugenia Reaño, no sé cómo. Y Eugenia, ellas dos son las que completan el tribunal que vamos a evaluar al final, o que van a evaluar al final el trabajo de Mauricio. Así que le doy Mauricio ya está compartiendo pantalla, le doy, arrancar nomás cuando quieras. Bueno, gracias Nacho. Bueno, como Nacho les dijo, este es mi trabajo final de la carrera y el título es ese, Estimación en dominios de indicadores socioeconómicos a partir de la encuesta continua de hogares, que hice con la guía de Nacho y de Juanjo como tutores. Y bueno, en Uruguay la encuesta continua de hogares es la principal fuente de información para tener indicadores socioeconómicos. La realiza el INE todos los años y bueno, todos los años publica, además de hacer públicas las bases, publica también el INE un informe donde presenta un grupo de indicadores, como por ejemplo la tasa de desempleo y otros indicadores del mercado laboral y de ingresos y demás. Y bueno, como les decía, hace pública las bases de datos y eso significa que cualquiera puede descargarlas y procesarlas, digamos. Pero para procesarlas, digo, claramente se necesita algún conocimiento en algún programa estadístico que lo haga, ¿no? Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es el generar una herramienta, un monitor de indicadores, el cual facilite el procesamiento de la encuesta, o sea, que uno pueda obtener resultados de distintos indicadores a partir de la EDGE y sin la necesidad de usar ningún programa ni nada. Y bueno, también en parte otro de los objetivos es ampliar la cantidad de indicadores a los presentados por el INE, porque la EDGE sirve para calcular un montón de cosas, digamos. Y bueno, en esta app que voy a presentar más adelante, hay un grupo grande de indicadores, hay mucha cantidad de indicadores, además agregando más desagregaciones departamentales y de otras variables. Y bueno, también aportando una visualización interactiva de los resultados. Y bueno, además incluye también no solo estimaciones puntuales, digamos, sino también intervalos de confianza. Bueno, y así es como voy a estructurar más o menos la presentación. Primero les voy a hablar de los indicadores un poco, con un ejemplo en particular. Después voy a hablar de la EDGE, principalmente del diseño. Bueno, después los métodos estadísticos y computacionales. Después voy a mostrar la app y bueno, al final una discusión y espacio para preguntas, ¿no? En primer lugar, los indicadores que se presentan en este trabajo son todos calculados por el Observatorio Territorio Uruguay de la OPP y que están disponibles todos además en su página web. Todos indicadores calculados a partir de la EDGE, ¿no? Y bueno, en total se trabaja con 53 indicadores en este caso, que se separan en distintas categorías como educación, salud, mercado laboral y demás. Y como les decía, todos los indicadores se van a desagregar no solo calculados para el total del país, sino desagregados por departamento y algunos además se desagregan por variables como el sexo o tramos etarios. Bueno, para arrancar voy a mostrar un ejemplo de un indicador que es muy conocido e importante, que se obtiene a partir de la EDGE, como es la tasa de desempleo.
Bueno, y les voy a mostrar un poco los gráficos que después vamos a poder ver en la aplicación. En este caso, un gráfico de barras donde está separado por departamento, los 19 departamentos y el total país incluido acá. Y bueno, el porcentaje de desempleo en cada uno de ellos y separado por sexo, según los colores. Bueno, acá el incluir el total país como un departamento más, si bien se podría también remarcar aparte, porque en realidad no es un departamento más, pero de esta forma, que este gráfico está ordenado por el valor que toman, el promedio de los tres valorcitos, digamos. De esta forma uno puede ver qué departamentos quedan por encima del total país y qué departamentos quedan por debajo, ¿no? Bueno, por ejemplo, de este gráfico acá podemos ver a Durazno y Salto como los departamentos con mayor problema en el desempleo, y a nivel de sexo claramente se ve que es un problema mayor en las mujeres que en los hombres, por ejemplo. Después otro gráfico que se presenta en la aplicación es este gráfico de mapa, donde en este caso hay que seleccionar la categoría. Por ejemplo, acá no está desagregado por sexo, sino solo a nivel total, en esa variable, digamos, donde el color, la escala de color se construye según los valores que toma. Y bueno, este gráfico también sirve para ver, por ejemplo, aspectos geográficos o para distinguir mejor los departamentos, ¿no? Acá se ve claramente a Durazno, que se diferencia de los demás departamentos por una mayor tasa de desempleo. Y bueno, lo que tienen estos gráficos, además, que después vamos a ver en la aplicación, es que en realidad en la app son interactivos, que uno, por ejemplo, esto permite que si uno se para arriba de algún departamento, le va a decir el valor que toma el indicador en el departamento, pero eso lo vamos a ver cuando veamos la app. Y bueno, después tenemos este otro gráfico que capaz que es el más completo de los tres, porque acá de vuelta está separado por departamento, y en este gráfico lo que tiene es que además de tener la estimación puntual del indicador, tenemos graficados los intervalos de confianza. Entonces, este gráfico también ordenado por el valor que toman, digamos, por la estimación puntual, y los intervalos de confianza son una medida de precisión, digamos, de la estimación. Por lo tanto, uno acá puede observar cómo muchos intervalos se solapan, es decir, que en realidad no son significativas las diferencias entre estos departamentos. O lo otro que se ve en este gráfico también, que se puede observar, es que hay intervalos que son bastante más chicos que otros, y si uno observa bien, no sé si ven bien lo que pasa a ustedes, porque está medio chico, pero los departamentos con los intervalos más cortos son Montevideo, Canelones, y bueno, y el total país, que claramente son los departamentos con mayor población. Y si vemos los más largos, van a ser Durazno, Flores, los departamentos con menos población. Esto es porque claramente al ser departamentos más poblados están más representados en la encuesta, y al tener un tamaño de muestra efectivo más grande, el resultado, la estimación va a ser más precisa. Bueno, voy a hablar un poco de la ECH, que es, como dije, el INE la realiza todos los años desde 1968, y que brinda indicadores oficiales, por ejemplo, mercado laboral y de ingresos. Y bueno, que tiene un diseño muestral complejo, que es estratificado, tiene conglomerados y tiene varias etapas de selección. Bueno, como les decía, lo primero que se hace para el diseño es dividir la población, perdón, en estratos. Hay dos niveles de estratificación en la EDGE. El primer nivel es separar por los 19 departamentos y la zona metropolitana. Y en un segundo nivel eh, se dividen las ciudades según la cantidad de población. Digamos, hay 4 categorías que son más de 20.000 habitantes, que por lo general son las capitales departamentales, entre 5.000 y 20.000 habitantes, entre 200 y 5.000, y 200 o menos, junto con las áreas rurales, con las zonas rurales. Y bueno, y además en Maldonado y en Rocha se separan a las zonas balnearias. Y bueno, en realidad Montevideo y la zona metropolitana se dividen en estratos socioeconómicos 5 y 3 respectivamente.
Entonces, bueno, una vez dividida la población en H estratos, bueno, los estratos se van a dividir también en zonas censales, se dividen, o conglomerados de viviendas, para simplificar se puede ver un conglomerado de viviendas como una manzana, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, digamos. Entonces, bueno, dentro de cada estrato va a haber MH conglomerado de viviendas, digamos, que son que los vamos a llamar unidades primarias de muestreo, UPM, de las cuales de manera independiente en cada estrato se va a seleccionar M chica H con un diseño sistemático y con probabilidad proporcional al tamaño. Ese tamaño es en base a, bueno, vamos a llamar una medida de tamaño MOS, que va a ser en base a la cantidad de viviendas que contiene la UPM según el censo 2011. Bueno, esa es la primera etapa, como les dije, tiene 2 etapas el diseño, y en una segunda etapa, una vez seleccionada la cantidad de UPMs, dentro de cada una de ellas se van a seleccionar unidades o viviendas en realidad, NJH, J va a hacer referencia a la UPM siempre, y H al estrato, bajo un diseño, un muestreo aleatorio simple, perdón, y bueno, en realidad el número de viviendas seleccionadas en cada UPM es un número fijo. Y bueno, en realidad una vez seleccionada, ahí una vez vamos a tener la muestra de hogares. Los hogares seleccionados se censan en realidad, es decir, la EDGE tiene preguntas referidas a la vivienda y al hogar, y tiene preguntas personales. Entonces, una vez que un hogar sale seleccionado, dentro de ese hogar se va a encuestar a todos los integrantes del hogar, es decir, que de acá van a salir 2 bases. Una base con la de hogares, digamos, que va a tener todas las preguntas referidas a las viviendas, y otra base de personas donde van a estar todas las personas de esos hogares que salieron, y bueno, las variables van a ser todas las preguntas referidas, todas las preguntas personales, digamos, referidas a las personas. Bueno, vamos a pasar a la parte de métodos estadísticos y cálculos. Primero voy a hacer algunas definiciones y notación, después vamos a pasar a la parte de inferencia, con la estimación puntual y de los intervalos de confianza, y después vamos a ver la estimación de los errores estándar al final. Bueno, primero definimos los parámetros que van a ser de interés estimar. Bueno, tenemos primero el total de una variable y, que lo vamos a llamar t, puede ser un parámetro a estimar, y la gran mayoría en realidad la gran mayoría de los indicadores con los que se trabaja van a ser ratios, que no es más que un cociente entre dos totales de dos variables y y z. Bueno, en realidad la Edge no solo sirve para hacer estimaciones a nivel de todo el país, digamos, sino que también se pueden hacer estimaciones de subpoblaciones. Y estas subpoblaciones para las cuales se va a computar estimaciones de manera específica, se denominan dominios. Y bueno, los dominios pueden, por ejemplo, clasificarse en planeados y no planeados, según si fueron tenidos en cuenta a la hora de realizar el diseño, pero en realidad en la práctica los más comunes son los no planeados. Por ejemplo, un caso de dominio no planeado es, no sé, adolescentes de 12 a 17 años que asisten a establecimientos educativos, que es uno de los indicadores. Y bueno, los adolescentes en ese tramo de edad que asisten a establecimientos educativos dentro de determinado departamento es un ejemplo de un dominio no planeado. Bueno, como vimos, los parámetros que deseamos estimar, para estimar el total de una variable se va a utilizar el estimador de Horby-Thompson, que lo vamos a llamar Tegorro-Pi, y que utiliza simplemente el valor que toma la variable y en la unidad i, y el peso o el ponderador de esa unidad, que se va a definir como el inverso de la probabilidad de inclusión, y su i, que en realidad el peso lo que indica es la cantidad de unidades que no salieron en la muestra, que son representadas por esta unidad i que sí salió en la muestra. Bueno, hablando para hablar un poco de la probabilidad de inclusión,
como les dije, el diseño tiene dos etapas, entonces la probabilidad de inclusión va a tener dos componentes, de la primera y de la segunda etapa. Esto sería la probabilidad de inclusión de la unidad I en la UPMJ en el estrato H, que va a ser igual a la probabilidad de inclusión de la UPM dentro del estrato por la probabilidad de inclusión de selección de la unidad I dentro de esa UPM. Es decir, en primer lugar está la parte de la selección de las UPM, como les había dicho, y una vez seleccionadas las UPM, la probabilidad de inclusión de tal hogar dentro de esa UPM. Entonces, la primera probabilidad de estas, la probabilidad de inclusión de la UPM en el estrato, se va a definir como MH, que era la cantidad de UPM que se seleccionan dentro del estrato. Y acá esto sería el tamaño de la UPMJ, es decir, la cantidad de vivienda de la UPMJ, y acá es la suma de los tamaños de todas las UPM dentro del estrato H. Y bueno, la probabilidad de inclusión de la unidad I, ya sacada la UPMJ, o sea, dado JH, va a ser igual a, esto es NJH, que es la cantidad de viviendas la cantidad de viviendas que se seleccionan dentro de la UPMJ, dentro del estrato H, y dividido el MOS, que era la cantidad de viviendas que tiene la UPMJ. O sea, esto no es más que un n chica sobre n grande. Como se... Bueno, una vez definidos los ponderadores, como les dije antes, la gran mayoría de los indicadores calculados son tasas o proporciones, por lo tanto se va a utilizar el estimador de ratio, que va a ser otra vez el cociente entre los dos totales, y se define así. Y como forma de aclaración, en realidad los ponderadores además son ajustados porque, como toda encuesta, la Edge tiene no respuesta, entonces se tiene que calibrar a información conocida de la población, los ponderadores, pero igualmente en las bases que publica el INE ya están los ponderadores ya prontos para usar, digamos, ya están ajustados. Digamos. Bueno, los intervalos de confianza, que son una medida de calidad de la estimación, se calculan de la siguiente forma, donde tita gorro sería la estimación puntual, donde tenemos una constante que al trabajar con una confianza del 95% se va a sustituir por 1,96. Y bueno, el otro insumo que necesitan los intervalos de confianza son los errores estándar de la estimación que los vamos a tener que estimar. Bueno, el error estándar es una medida de precisión de la estimación y lo que se busca es que refleje de la mejor manera posible toda la variabilidad que tienen las estimaciones, digamos. Y bueno, esto como una forma de aclaración también, previo a 2018 el INE no hacía pública información clave sobre el diseño muestral, más precisamente sobre la UPM y el estrato al que pertenecía cada unidad, lo que llevaba a no poder, a que no cualquiera pueda calcular los errores estándar, o sea, sí las estimaciones puntuales, pero no los errores estándar al no tener esta información. A partir de 2018 se empezó a hacer pública esa información, así que vamos a poder trabajar con eso. Bueno, en un diseño complejo como el de la Edge, en realidad no existen métodos exactos para calcularlo, para estimar los errores estándar. Por lo tanto, se va a optar por una aproximación planteada por Lumley en 2010, que se llama aproximación de una etapa, y bueno, va a ser en conjunto con la linealización de Taylor, porque como vimos, los estimadores, vamos a utilizar el estimador de ratio en la mayoría de los casos, que es un estimador no lineal, y bueno, ahí aparece Taylor, digamos, para... Y este método es falta aclarar que es el implementado en la librería Survey del R, que es la que vamos a usar. Bueno, este método consta en realidad como les dije, el diseño tiene dos etapas, y bueno, las dos etapas de selección generan variabilidad, digamos, pero lo que asume en este método es que la segunda etapa, es decir, la selección de los hogares dentro de la UPM, el aporte a la variabilidad, digamos, sería despreciable
comparado con el aporte de la primera etapa. Es decir, uno tiene, en primer lugar, la variabilidad entre las UPMs en la primera etapa, y en una segunda etapa tenés la variabilidad dentro de las UPMs. Entonces asume que esta segunda parte no aporta prácticamente nada, entonces no se incluye en el cálculo. O sea, lo que se está asumiendo es que dentro de una UPM, o sea, dentro de una manzana, por ejemplo, los hogares se comportan más o menos de la misma forma. Eso es lo que se está asumiendo ahí. Entonces, bueno, el estimador de la varianza o de los errores al cuadrado, para un total de una variable y, se calcula de la siguiente fórmula, donde, bueno, es una suma claramente en H, que son los estratos, donde MH era la cantidad de UPMs que se seleccionaba dentro del estrato, y donde, bueno, esta suma va a ser en J, como vemos, o sea, de las UPM, donde T gorro JH va a ser la estimación del total de la variable Y en la UPM J dentro del estrato H, y T gorro H es la estimación del total de la variable Y en el estrato H. O sea, que no es más que la suma de estos, digamos, en J. Por lo tanto, por ejemplo, podemos ver que si todas las UPM dentro del estrato se comportaran de la misma forma, es decir, que estos sean iguales en todos los J, esta parte de la fórmula sería cero acá, por lo que la varianza en ese caso sería cero, o sea, no habría variabilidad. Bueno, como trabajamos en estimación en dominios, en ese caso en realidad lo único que se hace es reemplazar la variable Y por una variable Y sub D que va a tomar el valor Y cuando la unidad pertenezca al dominio y cero en otro caso. Bueno, como los estimadores de ratio es un estimador no lineal, se necesita la aproximación de Taylor, que lo que hace es expresar un estimador no lineal como una función de estimadores lineales. Y bueno, acá está planteado el desarrollo de primer orden para el estimador de ratio. Y bueno, en esta fórmula misma que vimos recién, lo único que cambia sería que se sustituye la variable Y por una variable R, que vuelvo para atrás. La variable R se define de la siguiente forma, Y menos RZI. Y se le agrega este término, que es el total, o sea, la estimación del total de la variable Z. Después es la misma fórmula que vimos antes. Bueno, como les decía, este método está implementado en la librería Survey del R, y en realidad se va a utilizar esta librería que usa las funciones del Survey, pero con una sintaxis del estilo de la librería Tidyverse. Y bueno, esta librería cuenta con funciones como Survey Mean, Ratio o Total, que van a ser las utilizadas para para hacer las estimaciones de los indicadores. Y acá les muestro un ejemplo de cómo se calculan. Este indicador es utilización de computadora el último mes por sexo. Que bueno, para calcularlo, lo primero que se hace es crear el objeto de diseño a partir de la edge de personas en este caso, porque es un indicador donde las unidades son las personas. La función esta, y lo único que se le pasa es la variable que hace referencia a las UPM, como ID, la variable que hace referencia a los ponderadores, y la variable que hace referencia a los estratos. De esta forma se crea el objeto de diseño. Después, bueno, acá solo lo renombro. Se crea el filtro, porque acá hay indicadores que necesitan de algún filtro. En este caso, este indicador de utilización de computadora al último mes por sexo se calcula para personas mayores de 5 años. Entonces lo que se hace acá es pasarle E27, es la variable que hace referencia a la edad en la edge, y bueno, de esta forma se le indica lo que son los mayores de 5 años. Después se crea el objeto variable, que bueno, la variable E61 es la que hace referencia a la utilización de computadora al último mes, y que es igual 1 en caso afirmativo. Y bueno, una vez creados estos dos objetos, y el diseño de los tres objetos, se pasa al cálculo del indicador.
se parte del objeto de diseño, se hace el filtro. Como vemos acá, el filtro se le pasa como un texto, y estas dos funciones lo que hacen es parse, convierte el texto en expresiones y evalúa las expresiones. Así que de esta forma se evalúa el filtro, es decir, se descartan a los menores de 5 años del cálculo. Se agrupa por departamento y por sexo, que es la variable E26 de la Edge. Y una vez agrupados, bueno, esta es la función más importante, digamos, la que hace el cálculo, donde también, de la misma forma que el filtro, se le pasa la variable de 61 igual 1, definida acá. Y de esta forma, esto da como salida un data frame, o sea, una tabla donde tenés la estimación puntual para cada departamento y separado por sexo. Y además lo que te da esta función ya te da la estimación del error estándar para cada una de las estimaciones. Y bueno, como les dije, son un montón de indicadores los que se trabajan. Y bueno, para no tener que calcular uno por uno cada indicador, en realidad como hay algunos que son en forma de cálculo muy parecidos, es decir, por ejemplo, los que son proporciones y se separa por sexo y usan personas, se van a calcular todos de la misma manera, entonces se engloban calculándolos con una función en particular que se crea. Y estas 9 funciones van a diferenciarse entonces en los individuos para los cuales se calcula, es decir, hay 7 funciones para los indicadores en base a personas y 2 funciones para los indicadores en base a hogares. También varían en la fórmula de cálculo, como les dije, los que sean proporciones y se separen por sexo, y hay algunos que se separan por tramos etarios, otros que necesitan de varias variables para el cálculo. Y bueno, todas estas funciones van a necesitar unos insumos, que son, en primer lugar, el diseño, en segundo lugar, el filtro, si es necesario, porque hay indicadores que no necesitan de ningún filtro, que se calculan para toda la población. La variable o las variables de interés, porque también, como les decía, hay algunos, como el vimos recién, que utiliza solo una variable, pero después hay algunos indicadores que utilizan varias para el cálculo. Y en caso de no ser necesario, esto es solo en algunas funciones, un vector con categorías de la variable de interés, cuando es el caso de indicadores que hay la variable se separa en varias categorías y hay que pasarle el nombre de esas categorías. Entonces, volviendo al indicador que vimos recién, el cálculo se reduciría a esto. Una vez creada la función, simplemente se le pasa el diseño, se le pasa el filtro, como vimos recién, y se le pasa la variable. Y bueno, esto va a tener como salida una tabla que es la que vamos a ver después en la app. Pero cuando ya las estimaciones por departamento y por sexo, en este caso, hechas. Bueno, Shiny. El monitor fue creado con la librería Shiny a partir del R, que permite, una librería que permite crear aplicaciones web interactivas, donde se permita manipular datos, en este caso procesar la Edge, por ejemplo, y obtener resultados sin la necesidad de manejar código, digamos, del programa. Y bueno, las Shiny por lo general contienen al menos 2 componentes o 2 scripts, uno referido a la interfaz del usuario, UI, que es donde se especifica todo lo que tiene que ver con el diseño de la aplicación. Y bueno, y el otro componente sería el server, que es donde se especifican todos los cálculos y se le dice más o menos cómo se convierten los inputs, o sea, los valores de entrada, en resultados, digamos, en valores de salida. Bueno, Shiny además cuenta con una programación reactiva, que lo que significa esto es que uno puede, al cambiar desde la app los valores de entrada, digamos, esto automáticamente corre la parte del código correspondiente para generarte la salida que le estás pidiendo, digamos. Y bueno, la app está disponible en el repositorio de GitHub, pero bueno, la voy a mostrar, la voy a correr localmente acá para mostrársela. Bueno, comentarles de vuelta el objetivo de esta app
era generar o sea, permitirle porque como hay mucha gente que trabaja con la Edge, digamos, y obtiene indicadores y demás, permitirle hacerlo sin, digo, facilitar el trabajo, digamos, de procesar la encuesta y obtener resultados sin necesidad de manejar código ni nada. Y bueno, en cuanto al diseño de la misma, vemos primero que tiene un encabezado, donde acá hay un link para ir que te lleva a la página del INE a buscar la Edge. Y está. Bueno, tiene una barra lateral acá donde se elige la sección, digamos. Esta es la sección inicio, por ejemplo. Tenemos la parte donde se van a cargar las bases y la sección donde están los resultados, o sea, los indicadores. Y bueno, acá está esto es el contenido, digamos. Bueno, el contenido de esta primera sección de inicio es, en primer lugar, un resumen de la app y una guía para el correcto funcionamiento, digamos, o sea, los pasos a seguir y detallados y explicados para que funcione bien la app y se pueda obtener resultados. En esta otra pestaña que hay acá, lo que tenemos es un listado de variables que son las que utiliza la app, o sea, el listado de variables de la Edge que se utilizan. Que bueno, en realidad cuando surgió la idea, el objetivo de la app era que o sea, está realizada a partir de la Edge 2019, o sea, en base a la Edge 2019, pero la idea es que funcionara tanto para atrás, o sea, para el 2018, para la Edge 17 y demás, como en un futuro para adelante. En caso de los años siguientes, claramente funcionaría si la Edge no sufriera ningún cambio de estructura o de diseño, que bueno, justamente con la pandemia la Edge 2020 fue muy distinta y bueno, tengo entendido que para 2021 va a cambiar bastante el diseño de la encuesta, así que bueno, la idea sigue siendo válida, pero esta app seguramente tenga que sufrir modificaciones si quisiera que funcione para 2021, por ejemplo, cuando esté disponible la Edge. Entonces, bueno, pero pensando en los años anteriores, 18, 17, lo único que habría que hacer para chequear que vaya a funcionar bien es chequear que todas estas variables que están acá, esta lista, estén en la Edge 2018, por ejemplo, y no solo que estén, sino que signifiquen lo mismo, digamos. Es decir, que la E26 siga siendo sexo, E27 siga siendo edad, que por lo general no cambia mucho esas cosas en las Edge, pero bueno, digo, si cambiara, habría que cambiarles el nombre en la base para poder cargarlas acá, digamos. Si no, los resultados no van a ser correctos. Bueno, vamos a la parte de cargar la Edge. Los archivos se cargan en formato SAV, porque este es uno de los formatos en el que INE sube las bases. Y bueno, se buscan, vamos a cargar la Edge 2019. En primer lugar, la base de personas, después la de hogares. Y en tercer lugar, en caso de contar con este archivo, como les dije antes, para antes de 2018 no estaba disponible, también se le carga. Este archivo de los estratos de UPM es un archivo clave para el cálculo de los intervalos de confianza. Por lo tanto, acá se le selecciona. Si uno está usando este archivo, hay que seleccionar la opción estrato más UPM. Si no, en caso de no tenerlo, se selecciona la otra opción. ¿Qué pasa con la otra opción? Uno va a poder obtener los resultados de las estimaciones puntuales, digamos, de los indicadores, pero los intervalos de confianza van a estar incorrectos, porque como vimos en las fórmulas hoy, tanto la información de la UPM como el estrato es clave para el cálculo de los errores estándar y así de los intervalos de confianza. Bueno, por último la sección indicadores, que tiene, como vimos hoy, todas las categorías. Y bueno, cada una de las categorías tiene un montón de indicadores. Por ejemplo, vamos a ver este. Esta es la categoría viviendas y hogares. Y el indicador se llama hogares por presencia de lugar para cocinar. Que mientras carga el mapa vamos viendo lo demás. Este es un gráfico de barras apiladas, en realidad, donde
por cada departamento se ve cómo se distribuye la variable esta, la presencia del lugar vacacional, que tiene 3 categorías: lugar privado, lugar compartido, o directamente no tiene. Esto es en base a hogares, ¿no es cierto? Y bueno, acá sí está separado el total país por un lado, y los departamentos están ordenados primero Montevideo, después alfabéticamente. Como les decía hoy, este es un gráfico interactivo. Una de las cosas que permite es, si uno se para acá arriba, ve en qué departamento está, el valor que toma el indicador y la categoría que estás observando, por ejemplo, lugar privado en 33, un 95%, digamos, en este caso. Y entre otras cosas, ¿no? También permite descargar el gráfico en formato PNG, permite hacer zoom o otras cosas, la interactividad del Plotly, que es con lo que se crean los gráficos. Y bueno, en este gráfico, por ejemplo, vemos que claramente la mayoría son, en todos los departamentos, es lugar privado, la categoría que más aparece. Por ejemplo, vemos uno que se diferencia acá, que es Río Negro. Esta es la categoría lugar compartido, que es el departamento donde más aparece esta categoría. Y bueno, acá en el mapa, de vuelta, lo primero que hay que hacer es seleccionar la categoría que se va a graficar, en este caso el lugar privado, por ejemplo, y bueno, sirve, como les decía, para observar algún aspecto geográfico. Por ejemplo, acá se ve que, por ejemplo, los departamentos del sur del país están todos más oscuros, es decir, que tienen es mayor el indicador en este caso, la presencia del lugar privado para cocinar. Vemos también los departamentos como Río Negro en este caso, que es el que se separaba un poco de los demás, que es el más clarito. Y también la interactividad acá, uno se para arriba, no sé si llegan a ver, pero dice lugar privado y dice el 0.87, que es el mismo valor que si uno se para acá. Y bueno, si viéramos, por ejemplo, el compartido, que era el que Río Negro va a ser el más oscuro de todos, claramente. Ahí está. Ahí vemos todos los departamentos y claramente Río Negro se diferencia de los demás, está bastante más oscuro. Bueno, en la segunda pestaña de esta sección tenemos la tabla de los indicadores, también separado por departamento y por las categorías que tiene. Y lo que permite esta tabla, además se puede descargar en formato CSV. Mauricio, no te escuchamos. Creo que ¿Ahí? ahora sí. ¿Ahí me escuchas? Está. Sí, perdón, que lo que pasa es que no estaba escuchando está todo el mundo de golpe. No sé en qué parte me quedé, o sea, ¿me dejaron de escuchar? Creo que cuando ibas a guardar la tabla como CSV o algo así. Bueno, como les mostraba, se puede... Se puede descargar la tabla en formato CSV, de vuelta les muestro eso. Y bueno, también se puede, acá ya lo están viendo, se puede filtrar. Si uno selecciona, si quiere ver solo un departamento, lo puede escribir ahí y lo va a ver. Después la tercera pestaña, lo que les decía, tiene la parte de intervalos de confianza, donde en primer lugar tenemos tablas para los extremos inferior y superior del intervalo, que también se pueden descargar, igual que el anterior. Y al final, bueno, estaba el extremo superior. Y al final tenemos el gráfico mismo que les mostraba hoy, el que les mostré para la tasa de desempleo, de los intervalos de confianza, donde también está ordenado se le selecciona la categoría, en este caso el lugar privado, y está ordenado por el valor de la estimación puntual. Y bueno, las observaciones son las mismas, digamos que hay intervalos
los intervalos más chicos son Montevideo, el del Total País o Canelones. Y vemos acá como Río Negro era el que se separaba un poco de los demás, que si elegimos la opción compartido es donde de vuelta lo vamos a ver, que se separa bastante de los demás. Y bueno, por ejemplo, algo que sirve de esto, de tener los intervalos, es que aunque acá hay que tener en cuenta las escalas, aunque parezca bastante grande los intervalos, y por ejemplo Mirá Flores, que es el departamento con menor población, va de 95% al 98%, o sea, no es tan grande el intervalo como pareciera por la imagen. Por ejemplo, si fuéramos a otro indicador, como la tasa de informalidad por sexo, esperamos a que cargue, y ahí vamos a ver resultados un poco distintos con los intervalos. Bueno, acá primero, este es un gráfico de barras distinto al anterior. Estas son barras apiladas en este caso, porque no tiene sentido el otro, porque las categorías, no tendría sentido hacer barras apiladas. Estas son agrupadas, perdón, no tendría sentido hacerlo apilado, porque no son categorías que sumen 100 dentro del departamento. Y bueno, lo mismo acá, vemos también se pueden observar los departamentos con mayor tasa de informalidad, como Cerro Largo, Artigas y Rivera. O vemos cómo Montevideo queda bastante alejado de los demás. Bueno, como para todos los indicadores, tienen la tabla y tienen la tabla con los intervalos. Y en el gráfico de los intervalos de confianza, por ejemplo, lo que decía en este caso, es que hay, por ejemplo, si miramos Flores, otra vez, acá podemos ver que si bien la estimación te da un 29%, a partir de tener el valor, o sea, a partir de estimar los intervalos, uno ve que en realidad la estimación quizás no es tan buena, porque va desde 23% al 35%. ¿Tá? Eso en determinados departamentos chicos, digamos, si uno mira Montevideo, si la estimación va a ser buena, o claramente para el total país también. Va entre 25 y 26%. Así que bueno, en todas las categorías pasa lo mismo, hay un montón de indicadores y en todos tenemos los mismos resultados, digamos, los mismos gráficos y tablas. Y bueno, como les decía, el objetivo de esto era que haya un monitor que facilite el procesamiento de la encuesta para obtener estimaciones sin ningún tipo de programa ni nada en específico, y bueno, generar una visualización interactiva donde haya varios gráficos que también se pueden descargar, o tablas para descargar, también ampliando la cantidad de indicadores a los presentados por el INE en su informe, y aumentando haciendo estimaciones en distintos dominios también, para todo, a nivel departamental. Y bueno, quizás el principal aspecto que podría tener a mejorar esto es la dependencia que tiene, como decía hoy, en cuanto a las variables de la Edge, es decir, que cambien el nombre, que le afecte y que cambie el nombre de una variable, que bueno, eso se podría solucionar quizás indicándole de alguna manera a la app con qué año estás trabajando, y de esa forma ya que la app sepa, digamos, cómo se llama la variable en cada año. Así que bueno, no sé, muchas gracias por participar, quedaste hasta el final, y si tienen algunas preguntas. Bien. Muchas gracias, Mauricio. La idea es aquí ahora abrir un espacio para si hay preguntas del público general, digamos, o sea, cualquiera que no sea ni Natalia, que tengo al lado, o Eugenia, puede hacer un comentario o una pregunta para Mauricio. No sé si... bien, bueno, entonces no sé si... Ahora, capaz que... Creo que es la primera vez que alguien termina en hora el seminario. La verdad que... Puntos extra. No, le dije sí, ténganlo en cuenta, Eugenia y Natalia. Claro, claro.
Sí, yo estaba preocupado por el manejo del tiempo, pero la verdad que estuvo bastante bien eso. Bueno, entonces voy a ver si puedo, a ver si aprendí a pasar a la gente a waiting room. ¿Es así? ¿Puede ser? No sé si el resto del tribunal tiene algo para decir, pero si no, voy a ir pasando al público, le voy a pasar al público general, voy a pasarlo al cuarto de espera y así podemos seguir con esta parte de examen un ratito. ¿Ah? Y después, con suerte, en unos minutos los traigo de vuelta y terminamos. En el trabajo, en lo que está escrito, entonces también es difícil, andate al repositorio, o sea, nosotros al final lo tuvimos por ese intercambio de correo.